Bueno, en este ejemplo del diseño de riego por expresión portátil, primero vamos a iniciar con el diseño agronómico. Para el diseño agronómico necesitamos información básica, dentro de los cuales están los parámetros más importantes con fines de riego, que son las características físicas del suelo. Eh, Vamos a ver este ejemplo. eh, de un terreno. El equipo de bombeo se encuentra casi a mitad del terreno. Las dimensiones son de 400 por 750 metros. Tenemos una superficie de 30 hectáreas para cultivos forrajeros. eh, el pozo es de, contamos con agua y 30 litros por segundo. El análisis dice que es adecuado para el riego. Estas son las características que necesitamos para calcular la lámina de riego y considerar otros factores para el riego por aspersión portátil. Textura, migajón, arenoso. Tenemos los datos de capacidad de campo, PMP, humedad aprovechable, que es la diferencia de capacidad de campo y PMP. Densidad aparente, velocidad de infiltración básica. Hay que determinarlo. En caso de que nosotros no podamos determinar ese parámetro, ya hay valores tabulados de acuerdo al tipo de suelo, pero lo recomendable es hacer la prueba en campo con el de cilindros infiltrómetros. La profundidad es 2 metros porque se maneja pastos y alfalfa. Tenemos la profundidad máxima de raíces, el coeficiente K para el cálculo de requerimiento de agua, el coeficiente de cultivo, que está en función del mismo. Esos valores ya están tabulados en el libro de evapotranspiración de la FAO. El clima, necesitamos los datos climatológicos de la zona. En caso de que no contemos del predio exacto, hay que buscar la estación meteorológica más cercana, el Servicio Meteorológico Nacional o Conagua o Comisión Federal de Electricidad maneja estaciones, de ahí podemos nosotros obtener esos datos. Se hace, en este caso, la evaporación es del método del tanque, porque tenemos evaporación, eh, luego tenemos precipitación y temperatura media. Es muy importante considerar la precipitación para hacer el balance hídrico y ver el momento del riego. Nos damos cuenta acá que tenemos subrayado o resaltado el mes de mayo con 245.5. ¿Por qué? Porque es el mes más demandante, es el mes que más evaporación nos presenta con 245.5 milímetros. Obviamente este valor va a depender de la zona donde nosotros vamos a establecer nuestro diseño. Calculamos el uso consultivo, el uso diario, que es el valor de K anteriormente mencionado, vale 0.8. Agarramos un promedio de los dos cultivos, 3, 4, los cultivos que tengamos. Lo ideal es hacerlo para cada tipo de cultivo, pero por cuestiones de manejo del sistema, por lo general siempre se maneja un promedio. Dos, multiplicamos y obtenemos 196 milímetros por mes sobre los meses que trae mayo y tenemos una demanda de 6.33 milímetros por día. Calculamos la lámina de riego con la ecuación general que se conoce, capacidad de campo menos PMP, por densidad aparente por la profundidad radicular sobre 100. Sustituimos los datos y nos da una lámina de riego de 13. Esa lámina es la capacidad máxima que tiene el suelo para poder retener esa cantidad, ¿sí? Esta capacidad de almacenamiento también se le conoce como humedad aprovechable. Cálculo de la lámina neta a reponer por riego. eh, de este 100%, ¿cuánto vamos a perder? Ese depende del tipo de cultivo. Para este caso dice que consideraremos un 70%. Esto también se le conoce como umbral de riego
los valores ya están tabulados en el libro de evapotranspiración de la FAO. Tenemos una lámina de riego neta de 90 milímetros. Posteriormente calculamos el intervalo de riego crítico, o en otras palabras, cada cuánto voy a regar. Es lámina riego neta sobre lo que se pierde diario o el uso consultivo, y dice que vamos a regar cada 14.2 días, entonces redondeamos cada 14 días. Hay que calcular la lámina de riego bruta considerando la eficiencia del sistema, porque hay pérdidas en la línea de conducción principalmente. Para estos valores ya se manejan aspersión, goteos, riego por superficie o rodado, tienen sus eficiencias. Entonces aquí vamos a considerar una eficiencia del 90%, entonces vamos a tener una lámina riego bruta 10 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que aplicar 10 centímetros para que al suelo le lleguen los 9 que yo necesito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una pérdida del 10%. Posteriormente vamos con el diseño, la intensidad de lluvia. Voy a ver qué cantidad de agua voy a aplicar. Dice que está en función de la velocidad de infiltración básica. Punto 9, que es constante por la infiltración básica y nos da una intensidad de lluvia de 1.8 centímetros por hora. Espaciamiento entre aspersores y laterales. Esto se propone un espaciamiento del aspersor, dice que considerando las condiciones del viento, dimensiones del campo, tiempo para efectuar los cambios de posición, capacidad de fuente de abastecimiento y maquinaria agrícola que vayamos a utilizar. Principalmente está en función del viento. Hay un factor que se le conoce factor para determinar el diámetro, digo, la separación ideal entre regantes y aspersores, que se multiplica el diámetro de mojado, que es un valor tabulado por el fabricante, diámetro de mojado de cada aspersor, por ese factor. Esos ya están tabulados y ahí yo saco cuál es el separación entre aspersores y separación entre laterales o regantes ideal para esa zona. Posteriormente, una vez que tengamos la intensidad de lluvia, vamos a calcular el gasto del aspersor. Este es muy importante calcularlo. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que mi gasto del aspersor no provoque encharcamientos en el suelo. No todos los tipos de suelo tienen la misma capacidad de infiltración. ¿Cómo determino el gasto del aspersor? Intensidad de lluvia por separación de aspersores por separación de laterales o regantes sobre 360, y sustituyendo los datos nos da un gasto de 1.125 litros por segundo. Entonces el gasto del aspersor es eso convertido a litros por minuto, 67.5 o 17.833 galones por minuto. Una vez que yo ya conozco el gasto del aspersor, ¿sí?, me voy a los catálogos de los fabricantes, ¿sí?, y tengo que buscar un aspersor con ese gasto de 1.125 litros por segundo o 67.5 litros por minuto. Tenemos acá este ejemplo. Por ejemplo, tiene la presión, el diámetro de mojado en metros y en pies, la descarga en litros por minuto, ¿sí? ¿De dónde saco esto? Como les mencionaba, del catálogo del fabricante. Por ejemplo, está el de White. Ahí trae los modelos de los aspersores, diámetro de mojado, la descarga, la presión a la que opera. Entonces yo tengo que buscar un aspersor que me dé el gasto que requiero según mi intensidad de lluvia, separación de aspersores, separación de lateral. Entonces yo ya tengo estos datos.
Posteriormente vamos a generar la ecuación del emisor. La ecuación del emisor es K por H a la X, donde K y X se obtiene del aspersor y H es la presión a la que yo lo voy a operar. Hay dos formas de determinarlo. Uno es por el método logarítmico, meto los dos puntos. El otro es por método gráfico, ¿sí? Que es el que está acá. Gráfico, gasto y carga. Posteriormente, ya que tengo los valores de K y X, vamos a calcular ahora, empezamos con lo hidráulico, carga de operación de la línea regante. La carga de la operación de la línea regante se obtiene de el gasto medio sobre K por 0.9 elevado a la 0.5. 0.9 porque vamos a tener una variación del 10% entre el primero y el último emisor. Todo eso a la 1 sobre X. Entonces, sustituyendo estos valores de K y de X obtenidos anteriormente, tenemos que el valor de H0 o la carga de operación de la línea regante es de 45 metros. ¿Qué quiere decir? Que esa línea regante va a operar a 45 metros columnas de agua. Posteriormente vamos a calcular la pérdida de carga permisible en la regante. Esto me indica cuánto voy a perder yo en la línea regante, lo máximo que puedo perder, no me tengo que pasar de ahí. Igual, pérdida de carga permisible en la regante es delta H es igual a H0, calculado anteriormente, 1 menos 0.9, 1 sobre X. Sustituimos y nos da una pérdida de carga permisible de 8.37. Dice que para facilitar el diseño cortamos el terreno a la mitad, 750 sobre 2 y 300 y 400 sobre 2. Entonces nos queda de 375 metros por 200. ¿Sí? Digamos que aquí si se maneja en sección como en goteo yo tendría 4 secciones. Número de aspersores dice que la longitud de la regante, como partimos el terreno 200 metros sobre separación de aspersores que es 15 metros y nos da un número de aspersores de 13. Por cada línea regante yo voy a tener 13 aspersores a esa separación. Luego, número de posiciones de la regante en el distribuidor, ¿sí? Entonces la longitud del distribuidor o el ancho del terreno 375 sobre 15 y ahí voy a tener yo 25 posiciones o 25 líneas regante. Obviamente yo no voy a poner todas las líneas regantes en ese terreno. ¿Por qué? Porque voy a obstruir las diferentes actividades. Nada más puedo poner una o dos dependiendo del gasto disponible. Posteriormente vamos a determinar el diámetro de la regante, ¿sí? El diámetro de la regante para ver cuál es el diámetro comercial ideal y vamos a utilizar la siguiente ecuación. Bueno, antes de iniciar el cálculo de la regante, todos estos datos de partir el terreno a la mitad van a depender mucho de cómo se encuentre mi terreno. En realidad no todos los terrenos son cuadrados. Entonces yo ahí me tengo que ajustar a las dimensiones del terreno para poder decir cuántos aspersores caben y cuántas posiciones caben en dicho terreno. Va a depender mucho de eso.